Lo voy a presentar. Shai Cohen tiene diplomas de la Universidad de Pau, Francia, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Granada, y completó el doctorado en la Universidad de Navarra, España. La investigación actual del doctor Cohen está titulada Ensayos sefaradíes, y esto está centrado en la migración y las transformaciones de identidad de los judíos sefaradíes y los judeoconversos. Este proyecto tiene componentes académicos y cívicos con el voto de ayudar a personas, familias y comunidades sefaradíes a presentar su grande herencia cultural. Así es activo en el campo de humanidades digitales y inteligencia artificial, liderando distintos proyectos. Ahora enseña e investiga en la Universidad de Miami. Su artículo más reciente, El salto lingüístico, comprender, evaluar y integrar la inteligencia artificial al embellecimiento de lenguas, presenta sus iniciativas para la integración de la inteligencia artificial en las clases. Y sobre este sujeto nos va a hablar ahora. Venido en honor a Shai, qué alegría tenerte aquí. Merci, qué alegría, merci, shalom, merci mucho, Liliana. Eh, ¿Voy a partillar mi ecran? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, shalom y buenas tardes. Merci mucho a Liliana y a Marcelo, gracias mucho al gran Shadar Brian y a los Shadarim y Shadariot y a todos los y las participantes. Yo no soy hablador nativo de ladino, mas estoy empezando y haciendo el esfuerzo. Así, perdón por todas las faltas y la injusticia que hago a esta lengua tan especial. Mi nona en su tiempo hablaba jaquetía, y cuando yo era chiquitito de 11 años, ella trató de me mostrar la lengua. Ama yo no era un elevo tan meolludo en ese momento. Bueno, fue la vegada, la vez de mi vida de chico que traté de empezar. Me arrepiento un poco no haber no haber tomado la jaquetía más seriamente cuando era posible empezarla de la manera más natural, con la voz de la familia, de la familia. Ama hoy en día me pregunto si ya es tarde, pero como podemos tornar el ladino accesible, no solo para mí, sino para todos los que estamos en esta situación parecida, buscando reconectarnos con una parte de nuestra herencia, ¿no? Que es de nuestra herencia. En este mundo nuevo nos vemos de frente de muchos trocamientos. Los mancebos ya no tienen costumbre de leer las noticias, los jornales, las gacetas, ni de ir a demandar consejos de sus nonos y nonas. Ya no demandan, han demoraron qué y cómo se habló en el pasado. En lugar de esto, solo miran dónde andan sus favoritos en Instagram y cuáles podcasts de influencers oyen. Y por este mundo moderno nos mostramos el menester de trocar cómo echamos las cosas. Hasta los Grammys de este año vimos que usaron máquinas de IA, vimos cómo colaboraron con IBM para crear agentes en IA que dan respuestas inmediatas, contestan todo tipo de demandas y publican material promocional. Todo se hace de manera inmediata y automática. Entonces, entramos en este mundo y ¿qué hacemos? El ladino claramente enfrenta muchas dificultades. Las comunidades sefaradíes están dispersas, cada vez más difícil topar con hablantes nativos y las rutinas modernas se complican el ambeso. Eh, entonces, factores como recursos, documentación, transmisión, diversidad dialectal, marcas de motivación, a veces, que agravan la situación. Pero a medida que estas comunidades de los expulsados se dispersaron por el Mediterráneo, el mundo otomano y el mundo otomano, el ladino incorporó elementos de hebreo, turco, greco, árabe y francés, entonces, y más. ¿Y cómo se torna una lengua
únicamente única, de rica y de cultura y de lenguaje. La propuesta de hoy es utilizando la inteligencia artificial, em, que con varias herramientas, y esto muestra la tecnología moderna, particularmente esta inteligencia artificial, que está transformando el campo de la lingüística y la preservación de cultura. La IA nos da la capacidad de documentar, analizar, reconstruir lenguas y reconectar generaciones con su herencia, pero no es perfecto. La IA depende de cantidades grandes de datos, y en el caso de Ladino, faltan muchos archivos digitalizados, y también es esencial que la IA respete los contextos culturales y con un reflejo de riquezas de la lengua. La IA debe ser capaz de diferenciar entre las variaciones del ladino, Jaquetía, y respetando sus particularidades. Y aquí tenemos la idea de el ambeso, de la investigación y del interés general. Una palabra sobre la diferencia entre IA y la IA generativa. Ya tenemos la IA desde los años 50, y la usamos en el teléfono, en microondas, en frigorífico, en todo. Sin embargo, la IA generativa crea contenido nuevo. Un ejemplo con Linguas es una plataforma como Agent. Per ejemplo, Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this exciting. se Agradezco escucha al profesor Dov sorry, mal, Hakohen y a la doctora सिल्वीना शामा Se गेसर Se escucha siente muy bajito. bajito. बना सकते हैं जो bajito. छात्रों के साथ संवाद करते हैं उन्हें व्यक्तिगत Bueno, प्रतिक्रिया और aquí समर्थन प्रदान estoy करते हैं hablando 이종 turco, 이코에테 AI와 latín, 가르카나이노研究活動の進歩を促します japonés, eh, Nonché ma integrarci AI in claramente modo tendenze no ad no additamento soy yo. intelligenz. Es Vielen Dank, la dass Sie sich inteligencia mir in artificial, dieser ¿ah? Einführungssitzung angeschlossen haben. Ma con una herramienta que es técnica de sincronía de labios, que es maravillosa, aunque en uso no suplanta claramente el uso auténtico de la lengua de contenidos reales. La IA es una herramienta poderosa. Nunca puede suplantar este corazón humano, claro, detrás de las palabras. Eh, ¿Cómo funciona la IA? Pues de seguro me place decir que es como preparar una comida de muchos platos, donde cada plato representa un paso más sofisticado en el procesamiento de lengua natural. No habemos tiempo ahora, tal vez más tarde con las demandas, ma empezamos de un saco de palabras y hasta Transformers, hasta representar este tipo de ensamble culinario interesante. Hay desafíos, hay limitaciones, y lo maravilloso es que existen ya muchos esfuerzos, topando aquí casi cada rama para preservar el ladino. Aquí estamos como la expresión, como para de Shabbat y fiestada, como se dice. Cada proyecto es y puede ser amplificado por la IA. Los proyectos de todos y todas presentes aquí en esta charla, en este coloquio. Pues la IA tiene mucho que ofrecer para ayudar a resolver problemas. Documentación automática, traducción, transcripción, empezar interactivo, diferentes plataformas, y para mí también difusión. Por ejemplo, un podcast, este podcast que hice en una plataforma de Notebook LM en 5 puntos. All right, everyone, get ready because Pu- today we're diving headfirst into Judeo Spanish, or as it's also known, Ladino.
You know, that language spoken by descendants Es of en Jews inglés, ¿eh? expelled from Spain back in the 15th century. La Exactly. And calidad it's not just some es relic of the past either. maravillosa. We're talking about a living, breathing language, Son a dos, vibrant tapestry of dos language personas and culture. A que tapestry, you hablan de say? ladino. I bet those academic papers we have. Value of prudence. El que se acavida en la mancebez, vive con reposo en la viejez. It means, he who takes care in youth lives with peace in old age. A universal truth, if ever I heard one. What other gems did you find? Well, this one made me chuckle. De una manera automática. Es solo, este podcast se hizo de forma automática a partir de mis apuntes de tantos años laborando con ladino. Por ahora solo se puede hacer en inglés. Otros ejemplos es el chatbot de OpenAI, que tiene herramientas también interesantes que te puede o te permite crear tus propios GPTs. Por ejemplo, partallo aquí el ecrán. Por ejemplo, si queremos decir, preguntar, dame Hamza cantigas fáciles de empezar el ladino. Y así, claro que sí. Aquí no es perfecto, claramente. Adiós, querida, la letra, la vida do por el aquí, árboles lloran por lluvia. Em, quiero empezar eh, nu- número 1. Y ayuda a empezar la, la lengua. Vamos a empezar a Dios querida. En estribillo, las coplas, la traducción, en este caso al español, tipos, tips para cantarla, poco a poco en voz alta, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos para empezar la lengua? También tenemos base de datos, como mucho, no nos place tirar muchos textos, el aumento de base de datos despierta una necesidad de diferentes usos para estudiar, para empezar todas estas bases de datos. Si habemos aquí un base de datos de que ya hecho, por ejemplo, este cuento, podemos traducir. Y traducimos el cuento. ¿Mm? Y luego, podemos también, traducción es bastante bien. Podemos aprender a empezar este cuento. Con más, otro proyecto es un proyecto de Sephardi Spaces, que es con la migración, las rutas migratorias. Y en este proyecto es la historia de diferentes personajes. En este caso es el Moshe Levi Yuli, el primer senador judío del estado de Florida, que emigró de Marruecos a Gibraltar, a las Islas Vírgenes y luego a Virginia y a Florida. Claro, y otro ejemplo es la transcripción de lengua rashi. La transcripción, claro, esto no es perfecto, ama va mejorando exponencialmente en una velocidad increíble. ¿Mm? Es un texto, una imagen del libro de los Salmos y la transcripción es el libro de los Salmos. Bienvenido o bienaventurado el varón, aunque no es perfecto, claramente.
¿Cómo usamos el chatbot? El chatbot con un prompt engineering, una preparación, eh, a mí me place este sistema de prompt con diferentes ejemplos. Por ejemplo, el Elevo en AI Directed, dirigido por IA, el Elevo es visto como un receptor pasivo de información que es dada por una instrucción o un sistema educativo. Por ejemplo, simulación de una conversación en el SOC del siglo XVI en Salónica. En, en la IA, apoyado por la AI Supported, el Elevo es un colaborador. Nosotros, los educadores, conectamos nuestra sabiduría para que ellos ambesen algo o conectamos su propia sabiduría del Elevo. Por ejemplo, un curso de video sobre la historia de Ladino. El AI Empowered o el empoderado por la IA, el elevo se torna un líder de su educación, de su propia educación. Aprende a tomar control de su empresa. Por ejemplo, mejora en los módulos de gramática de Ladino y creación del blog personales en Ladino, etc. Un ejemplo de difusión. Ya sabemos como comunidades tan grandes y muchas veces personas como yo no participan tanto porque nos toma mucho tiempo hacer un pequeño post y esto no nos debe parar. Es mejor empezar algo ayudado por la inteligencia artificial que hacer un post en inglés o en español o en francés o no hacer nada. Al menos generamos así un interés, dinamía y más conocencia. Write a short post, nice, about a nice catchy expression, que te vino al meollo con la imagen, es muy lindo. Y aunque imágenes creadas por la IA, que es menester comprobar que esta imagen es maravillosa de la IA, ¿no? O sea, más vale tarde que nunca. Antes, Liliana, Esta fue la instrucción para la imagen. la instrucción es solo crear una imagen para acompañar esta expresión. Esto. Ah, Y bien. solo esto, y se creó sola. Así, esto, precioso. ¿Mm? Y como Liliana, como dijo, la narración digital, que la IA puede ser usada para contar cuentos o mentar folclore en AI Comic Factory. ¿m? Así podemos laborar con los elevos. Un ejemplo, crea una herramienta de IA que se anima y melda cuentos tradicionales en su lengua nativa. Entonces, el elevo escribe, yo soy un judío sefaradí que melda ladino y crea una narración cómica. En la clase podemos hablar de esta narración. Un poco de futuro. Ahora, en mi universidad, tenemos una exposición, los judíos de Al-Ándalus. Y aquí vemos una visita guiada por los elevos que estamos haciendo un avatar de Rambam para poder hablar con él, claramente con la IA, y al mismo tiempo hacemos una experiencia de realidad aumentada. La gente mira la exposición e interactúa con ella. Estamos programando una experiencia cuando los visitantes fisicales pueden aprovechar de la exposición y ver con los goggles y podrán coordinar conmigo y con más gente de cualquier parte del mundo en realidad virtual. Todos quedaremos ahí, algunos de manera virtual, otros de manera aumentada. La parte hermosa es que tenemos la posibilidad de hablar con el Rambam. Y la gente podrá hablar con él, preguntar, demandar cualquier cosa
al leer, que me duele la barriga, el estómago, ¿qué hago? Nada Shai, más, merci mucho. nos demandan aquí en qué lengua haces hablar al Rambam. A Rambam, ahora en inglés, claramente en español. El ladino, es- estamos probando, intentando. ¡Ay, Vemos qué en el maravilla! futuro. ¡Qué Merci mucho por maravilla! escuchar y días buenos que tengas y Aquí, tengamos shalom en Israel. eh, como tienes de salir, te voy a mandar algunas demandicas que hay. Dice Zamir, merci mucho por el coloquio. ¿Cómo se puede anchear a base de datos de una inteligencia artificial? ¿Cómo se mejora el modelo? Eh, ¿Cómo se mejora el modelo de base de datos? Sí, para dar más información a la inteligencia artificial. Sí, si hablamos de base de datos, depende del proyecto. Del chat GPT, es solo dando instrucciones. El- si hablamos del Cephadi Spaces, base de datos más de latitud y altitud, entonces, la geografía, depende del proyecto. Seguro, y además hay que entender que la inteligencia artificial se alimenta de lo que conversamos con ella, de la información que le damos, de las correcciones que le hacemos. Yo estuve ayudando con un aderezo de chat en ladino que tú me dices y me divertí muy mucho. Cuando le corrigiaba una palabra, o un verbo, me respondía en ladino. Merci mucho por ahora ya voy a decir esta manera buena y me dio mucha gracia. Estaba conversando con la inteligencia artificial y ella sabezaba lo que yo le decía. Maravilla. Sí, es menester decir que la voz ahora no es muy buena. Ama, eh, tenemos trocamientos muy interesantes en los últimos 6 meses. Mm, O sea, Merci, merci mucho. Están todos aquí tres salidos de lo que estamos mostrando todos. Esta parte tuya es muy completa. Seguro los que quieren Rashi también tienen aquí una posibilidad que antes no habíamos dado. Merci mucho, Shai. Me sí, siento muy honrosa que aceptaste a venir aquí y el esfuerzo grande de hablar de tus proyectos en judeo español. Muy bien, bravo. merci Hay que mucho. hablar para empezar, ¿eh? Muy As- bien, muy bueno.